Vemos a Sin Corbata, estamos hablando de inteligencia artificial, de automatización laboral, el mercado del empleo que va a mutar, que va a cambiar mucho en los próximos años. Justamente tenemos aquí en el estudio al ministro del Trabajo, Nicolás Monker. Ministro, bienvenido a este programa. Andrés, ¿cómo estamos? Muy bien. A ver, partamos con las cifras de desempleo que conocimos hace un par de días, 7,1%. Es el talón de Aquiles del gobierno, aunque ha mejorado la generación, la calidad del empleo que se genera, eso no hay duda, las cifras lo muestran. Pero seguimos sobre el 7%. Se lo preguntaba al principio del programa Juan Bravo. ¿Está afectando la automatización a las cifras del empleo? Mire, cuando uno ve las cifras de empleo siempre es muy importante, sobre todo como está el mercado del trabajo en el mundo entero cambiando rápido, es verla más en detalle. Porque decir tasa de desempleo que sea 0,4% más que hace un año puede ser muy simplista. Cuando uno ve el empleo que hay hoy día, por ejemplo, el INE el viernes dice que en Chile se crearon cerca de 75.000 empleos con contratos del sector privado. Hace un año atrás, el mismo INE decía que se estaban destruyendo cerca de 40.000 empleos con contratos del sector privado. Y usted me dice, bueno, ¿y cómo el desempleo era menor? Por el empleo por cuenta propia, que era altísimo. Y el empleo por cuenta propia, esto no es un invento mío, ¿qué es lo que es? 2/3 de ese empleo es un empleo precario, en la calle, sin cotización. Entonces, este traspaso que hay de la gente que está dejando de trabajar por cuenta propia y está buscando y encontrando contratos con cotizaciones, es positivo. Ahora, ¿cuál es el desafío de cualquier gobierno y por de pronto del nuestro? Es apurar el tranco. Cosa de que mientras más gente sale del empleo por cuenta propia y entra a buscar empleo de calidad, más rápido lo encuentre. El desafío es apurar el ritmo, pero ya la tendencia, en mi opinión, es clarita de que estamos reactivando no solo la economía, sino que el empleo. Y lo que deberíamos ver en los próximos meses es que esto vaya aún mucho más rápido. ¿Cómo nos movemos justamente, yo se lo preguntaba antes, hacia el tema, lo que estamos abordando aquí en el programa, la inteligencia artificial, la automatización laboral? Se dice que algunos sectores como la agricultura, como el comercio... A ver, está complicado el tema, ¿por qué? Porque sencillamente las máquinas están reemplazando a los seres humanos. Sí, pero en esto hay que ser súper claro. No hay ni un antecedente en el mundo que demuestre que las máquinas finalmente van a disminuir, rebajar la cantidad de empleos que van a estar disponibles. Por supuesto que la tecnología, las máquinas, generan reemplazo de empleos y algunos empleos se van a perder y otros se van a crear, y muchos. Hace unos meses atrás Amazon anunció que iba a aumentar en un 30% la cantidad de robots. Escándalo en la prensa, esto va a disminuir la cantidad de empleados en 15.000. ¿El resultado cuál fue? En el mismo periodo en que aumentó los robots, aumentó la contratación a más del doble. Es evidente que se reemplazan empleos y lo que uno tiene que estar decidido como gobierno, como sindicato en el caso de los trabajadores, como empresa, es de qué lado vamos a estar, de los empleos que vamos a quedarnos mirando y que se pierden, o de las oportunidades que se van a generar. Y esto no es sencillamente mirar, hay que hacer cosas. Hay que hacer cambios estructurales en la legislación que permitan la adaptabilidad rápida. Hay que hacer esta reforma que estamos haciendo transversalmente, y en eso hay que valorar también a las centrales sindicales que han ayudado al CENSE, porque el CENSE tiene que ser el vehículo que vaya marcando la ruta de capacitación y adaptabilidad. Y eso nos va a hacer que estemos del lado de los empleos que se van a crear y no sencillamente como espectadores o críticos de las nuevas tecnologías. Yo creo que en algunos años más, quizás esta misma entrevista se la puede hacer un robot. No sería raro. En China ya lo están haciendo. Usted sabe que hace 10 años atrás, bueno, todos aquí en el set les ha tocado, uno venía a una entrevista como esta y habían 15 personas aquí. Entre un tipo que levantaba un letrero, que hacía... Hoy día aquí veo 2 personas. Y todo, sí, pero no solamente automatización laboral, hay otras razones también por las que hay menos personas aquí en el estudio. Vamos justamente a las preguntas del panel, aquí en Sin Corbata, al ministro del Trabajo. Yo quiero preguntarle, Marcela. ministro, un tema que estábamos viendo en la sesión anterior es que las personas sienten que las empresas están como bien preparadas para, al menos un 60% opina eso, como si las empresas no fueran ellos mismos las personas. Sin embargo, ellos como personas se sienten que no están preparados y más del 70% no han recibido ninguna capacitación. Ahí yo sé que el CENSE es una medida, pero como ministro del Trabajo, ¿en qué va a aportar o cómo se van a conectar con las empresas para ir capacitando en aquellas materias que tienen que ver con lo de futuro, con lo que usted decía, con el trabajo de futuro? Marcela, que lo que dice la gente y tú interpretas es absolutamente cierto. Hoy día tenemos un sistema de decisión en qué capacito y en qué gasto la mayor cantidad de plata en capacitación que está radicada en la empresa, por la famosa franquicia. Entonces la empresa, mucho antes de pensar qué voy a capacitar al trabajador, dice qué inmediatez tengo. Y por tanto, si el trabajador percibe que su empleo rutinario va a ser reemplazado en el corto plazo
por un robot, el trabajador quisiera que rápidamente esa franquicia, esa plata, lo capacite a él en reconversión. Y la empresa tiene a veces poco interés en capacitar en algo que no va a necesitar en el corto plazo. Entonces finalmente toma la decisión de cambiar, despedir al trabajador y no haberlo capacitado antes. Por eso es que un eje central de la reforma al CENSE es que la decisión de en qué capacitar y en qué gastar la plata vaya derivándose desde la empresa hacia el trabajador. Usted ha sido muy crítico de lo que era el CENSE y lo que debiera hacer ahora, porque la labor del CENSE parece que está un poquito... No, yo soy muy crítica de lo que estaba haciendo el CENSE, y esto no es una crítica exclusivamente al gobierno anterior, me refiero a una cuestión de décadas. Porque el CENSE, el eje del CENSE... El Servicio Nacional de Capacitación para que la gente tenga... El eje del financiamiento del CENSE es la franquicia tributaria. Una idea que cuando se creó puede haber tenido el objetivo, pero vemos que un grupo, siempre hay excepciones, usa bien la franquicia del CENSE, pero otra usa en cualquier cosa. Capacita en lo inmediato, en lo que yo quiero hacer el próximo mes, y no en lo que viene. Y el CENSE tiene que ser el instrumento que prepara a los trabajadores para los futuros desafíos, aun cuando eso sea incompatible con la línea de producción de hoy de la empresa. Por eso es que tiene que ir derivando la decisión de en qué capacitar al trabajador, y el gobierno también ir incentivando, y en esa línea estamos trabajando, que las lucas se gasten en lo que nosotros percibimos que viene y que va a necesitar el trabajador, y no exclusivamente en la inmediatez de la empresa. Tuvieron cara a cara toda la semana en el Congreso, ahora un cara a cara en Sin Corbata. Bárbara Figueroa, ministro del Trabajo, lo tiene. Sí, no, bueno, hay muchos temas de los que ha planteado el ministro que uno podría revisar. Señalar también que nosotros no somos parte de las mesas que el ministerio ha señalado, precisamente porque no creemos en una fórmula donde nos convocamos a espacios que no son los institucionales. Está el Consejo Superior Laboral, donde está la CPC, donde están las pymes, donde están las centrales más representativas, que en este caso es la CUT, y donde está el gobierno, y ahí no estamos haciendo estos debates. Yo creo que ese es un debe, porque si nosotros queremos hacer tránsito justo, necesitamos también diálogo social, pero efectivo, no a veces un poquitito más cosmético. Entonces, en esa línea, señalar, ministro, ¿cómo pretenden compatibilizar la agenda que el gobierno está apuntando en torno a flexibilidad y precarización con estos desafíos? Porque por un lado uno dice, bueno, y lo señalábamos recién, uno dice, avancemos en los debates sobre automatización, veamos cuáles son las políticas de reconversión, la reforma profunda al CENSE, nuevas políticas en materias de formación continua, diálogos con el ámbito de la educación, pero por otro lado estamos hablando de reponer el reemplazo en huelga, estamos hablando de reponer los grupos negociadores. Entonces, ¿cómo logramos tener un discurso único, que no sea tan ambivalente? Porque por un lado nos dicen y nos invitan a ver la agenda de futuro, pero por otro lado queremos volver a políticas de esclavitud. Y hoy día tenemos situaciones complejas en materia de empleabilidad que no se resuelven precisamente si nosotros quitamos derechos colectivos. Uno podría tomar la experiencia de otros países, Alemania y otros. ¿Cómo hacen estos debates? A partir de negociación ramal, que es lo que marca, ¿cierto? Como, no, frontera, ¿no? Aquí están los límites. Pero eso no lo hace el Estado, no lo hacen los gobiernos, sino que dejan que las contrapartes hagan esos debates y resuelvan. En Chile ese debate no lo tenemos. Entonces, ¿por qué para unas cosas sí queremos ser súper innovadores y tenemos esta otra agenda tan compleja ministro sobre la mesa? Bueno, yo, en palabras simples, para no entrar en detalle, yo creo que el principal pecado o problema de la reforma laboral que se aprobó el gobierno anterior no es tanto lo que hizo mal, sino que lo que dejó de hacer. Y lo que dejó de hacer es justamente lo que estamos hablando hoy día. Dejó de reconocer que el mercado y los tipos de trabajo están cambiando, y por tanto se requiere cierta capacidad de adaptar ciertas jornadas de trabajo a las realidades de los nuevos tiempos. Dejó de reconocer, por ejemplo, que hoy día no es necesario un esquema de trabajo en que yo esté 8 horas frente al computador de mi oficina cumpliendo un horario, cuando parte de la jornada la puedo hacer desde mi casa. Y eso se tiene que pactar individualmente. Y se pueden tomar los resguardos para que aquello no signifique ningún tipo de menoscabo. Yo no estoy de acuerdo con Bárbara en que adaptabilidad, flexibilidad para el trabajador, más compatibilidad del trabajo con la realidad familiar, sea precariedad. Todo lo contrario, para mí es humanidad. Los trabajadores cuando lo piden no lo hacen para perder condiciones, lo hacen para ganar calidad de vida. Y eso es lo importante. Ahora, por supuesto que es importante avanzar en esa línea y también corregir aquellas cosas que de la reforma laboral, dado que Bárbara me preguntaba por la negociación colectiva, no están funcionando bien. Y cuando digo no están funcionando bien, me refiero a hechos objetivos. Fallos contradictorios de los tribunales, fallos contradictorios de las direcciones de una región con otra. Eso hay que despejar esas dudas. ¿Cómo es posible que a menos de un año, un poco más de un año de vigencia de la reforma, estemos discutiendo en tribunales cuándo termina la huelga?
porque para algunos termina un día y para otros termina otro día. Eso refleja evidentemente que las normas quedaron, algunas de ellas mal hechas. Entonces, ¿cuál es mi llamado? Proponiendo incorporar el reemplazo en huelga, usted está proponiendo reponer los grupos negociadores. No estamos viendo otro tema. Claro, lo que estoy preguntando es cómo compatibilizamos una agenda que nos invita a mirar a futuro, pero que por otro lado plantea pérdida de derechos colectivos. Esa es la contradicción en la que estamos. ¿Esa agenda no es ambivalente como lo plantea? No, en absoluto. Yo creo que todo lo que hagamos en modernización de la legislación laboral tiene que tener a nuestros sindicatos protagonistas. Fíjese una cosa. Pero no se sienten protagonistas. Pero es que yo les digo, cada vez que estoy con ellos les digo, muchachos, ojalá que el primer punto de cualquier negociación colectiva de ahora en adelante sea horas de capacitación. A veces siento que se centra todo el foco y las horas más largas de la negociación colectiva en el bono término de conflicto, que está bien, pero no se habla nada de, señores, ¿cómo me van a dar tiempo, horas libres para capacitarme, para instruirme? Usted va a comprar una máquina, sí. Bueno, ¿y qué minuto voy a aprender yo a usar esa máquina? Creo que estos cambios, esta modernización, tenemos que hacerla con los trabajadores sin duda. Seguimos hablando de inteligencia artificial, seguimos hablando de automatización. Marcelo Guital. Oye, bueno, se fue por otro lado el debate, pero, ministro, la ley del trabajo, yo soy emprendedor y doy trabajo, está totalmente descalzada con los nuevos tiempos. Usted estaba planteando ahí, la gente no tendría por qué ir todos los días al trabajo, pero la ley tiene otra forma y al final nos regimos por ello. ¿Qué va a hacer el gobierno, por ejemplo, con la flexibilidad real de gente que no tiene por qué ir a la oficina? El contador no tiene que ir por qué todos los días a la oficina, ni menos entrar a las 8, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar con estas pegas nuevas que nacen a través de los e-commerce, donde tiene cientos de personas con una polera que dice una empresa que está sin AFP, sin ISAPRE, sin seguro? ¿Qué se va a hacer con eso? ¿Cómo se va a legislar al respecto? Porque eso no para más. Marcelo, clave lo que tú dices. Y aquí hay dos opciones. O decir, no, esto no lo vamos a aceptar y ver cómo los robots llegan y protestamos y salimos a la calle y decir, no, más robots, como cuando ocurrió en la década del 50 o 60, cuando se instaló el primer cajero automático de un banco. Hubo dos sindicatos, esta historia es real, la pueden revisar por lo demás en internet. Hubo un sindicato que dijo, paralicemos todo, no queremos cajero automático. Y otro que dijo, no, compadre, esto es imposible pararlo, exijamos que nos capaciten para que hagamos otra función importante en el banco. Bueno, el tiempo demostró que la segunda actitud era la correcta. De hecho, se triplicaron año a año la cantidad de cajeros automáticos y se cuatriplicaron la cantidad de gente que trabajaba en el sistema bancario. Bueno, yo siento que hoy día es fundamental obsesionarnos con el futuro más que con el pasado. Y evidentemente que hoy día nuestras estructuras del Código del Trabajo, nuestras instituciones, no están a tono y hay que modernizarlas. Primero, modernizar la dirección del trabajo para que la fiscalización sea real. Y estamos preparando un proyecto que esperamos presentarlo a fines de este año o comienzos del próximo, que moderniza la fiscalización para resguardar los derechos de los trabajadores. Y segundo, que el Código del Trabajo respalde estos nuevos empleos. Si un trabajador de plataforma no tiene vínculo de subordinación y dependencia, no tiene exclusividad, no tiene un jefe, no cumple horario, es un trabajador independiente. Que sea trabajador independiente no puede significar que no cotice, que no tenga protección social. Y nosotros estamos evaluando ahí, como lo están haciendo todos los países del mundo, en esto estamos en línea con los países, garantizarle incluso al trabajador independiente de plataforma todas sus protecciones de seguridad social. Tenemos una fórmula, permítame no anticiparla, pero es un tema importante. El tema de los trabajadores independientes, ministro, perdón, ha sido de larga data el tema de cotizaciones, de previsión. Hace mucho rato que venimos masticando el tema, mucho antes de las plataformas, de las aplicaciones. Y todos los gobiernos, en buen chileno, ¡pum! Menos la pelota va al próximo. Menos porque nosotros tomamos la decisión de mantener, no postergar nada, de mantener la obligatoriedad. Se vota esta semana, ya se votó en la Comisión de Trabajo, se vota esta semana en el Senado, en la Comisión de Hacienda, el proyecto de ley nuestro que mantiene la obligatoriedad de todos los trabajadores independientes de cotizar, solo que ofrecemos por primera vez algo de realismo, una gradualidad en esta cotización, que se haga una gradualidad de 9 años, que vaya subiendo 2%, para que no le afecte el bolsillo a los trabajadores independientes, pero ¿a cambio de qué? A cambio de que desde el primer día el trabajador independiente recibe al menos las protecciones básicas de salud, accidente, invalidez. Porque nos parece a nosotros que de una vez por todas tenemos que asumir que el trabajador independiente debe estar protegido. Aquí lo más fácil es decir, no, esto lo postergamos la obligación por 10 años más. ¿Y cómo queda el trabajador independiente? Va camino a la pega, tiene un accidente y no lo protege nadie. A mí me parece que ese es el peor de los mundos y gracias a Dios hemos tenido un apoyo transversal en el Congreso
de una vez por todas asumir que el trabajador independiente no es un trabajador de segunda clase y merece protección social. Juan Bravo, vamos. Sí, respecto a la coyuntura laboral reciente, lo que vemos de las últimas cifras del INE es que el 86% de la creación de empleo es empleo asalariado en el sector privado. O sea, efectivamente aquí el mayor crecimiento se está notando efectivamente en la creación de empleo. Sin embargo, en paralelo con eso, sabemos que ha aumentado la tasa de desempleo y eso ha generado, digamos, un problema al gobierno. Y en el debate sobre esto, justamente está el rol de la automatización. Hay visiones bastante distintas respecto al rol que jugaría. En su opinión, ¿la automatización jugaría un rol más bien crucial o en realidad secundario en la evolución del último año del empleo? Yo creo que es un rol que va gradualmente impactando. No creo que sea un rol crucial y que esta cifra que hemos conocido se vean con preponderancia a la automatización, pero sí siento que es algo que tenemos que darle mucha importancia. Porque en este desfase es donde se produce el problema. Porque claro, si llega una empresa y me dice, mire, ¿sabe qué más? Yo voy a tener que despedir a 10 trabajadores. Y al día siguiente voy a mandar a 12 trabajadores. Entonces tú les preguntas, oye, pero ¿por qué no son los mismos? Porque no los he logrado capacitar, no están capacitados para hacer las nuevas funciones. Eso no puede ocurrir. O sea, lo que estamos haciendo ahora es crear todos los instrumentos para que esa empresa diga, no. Antes de hacer un despido, lo capacito, lo formo para que sea el mismo el que siga con la modernización de la empresa. Ese desfase es fundamental que nos hagamos cargo. Y en los países que se hacen cargo de ese desfase, aprovechan todas las oportunidades de la nueva revolución industrial, de esta cuarta revolución digital. Si no lo hacemos, obviamente que nos vamos a llevar la peor parte. Fíjese una cosa, mire, en la década de los 90 Chile lideró en América Latina la tercera revolución industrial, de la inteligencia, de la tecnología de la información, líder en América Latina. Lo dice todo. ¿Por qué no podemos aspirar a lo mismo ahora? ¿Por qué no podemos ser el país que lidere todo el incremento tecnológico que está hoy día generando nuevas oportunidades? Esa debe ser la verdadera ambición de todos, entendiendo que hay diferencias políticas, entendiendo que hay bloques A, bloques B, pero creo que ese debe ser un desafío que nos levante a todos. Perdón, ministro, ¿y qué pasa, por ejemplo, con el alto nivel de reestructuraciones en empresas que se están produciendo y que están generando un alto nivel de despido? Este mismo lugar que nos acoge está viviéndolo. Por lo tanto, ahí, cuando el fenómeno no es solo automatización, ¿qué medidas podría tomar el Estado para generar procesos que no impliquen ni el cierre de la empresa y, por lo tanto, dejar a la deriva a los trabajadores? Por ejemplo, nosotros con un sindicato de MERS... Con un sindicato de MERS estamos haciendo una experiencia interesante. Vamos a llevar este debate a la OCDE sobre políticas, por ejemplo, de cooperativismo y otros. ¿Ustedes no han pensado, por ejemplo, en esos fenómenos que no tienen que ver con automatización? Bueno, efectivamente, cuando uno ve el caso de MERS, uno dice, bueno, aquí el gobierno tiene que ser activo. Nosotros hicimos un plan de reconversión laboral en San Antonio que fue todo un éxito y muy necesario hacerlo, porque de ahí... especialmente las mujeres, más de 2/3 de las mujeres que perdieron el trabajo con el cierre de MERS hoy día están siendo recuperadas y están trabajando con buenos contratos en otros lados. Y claro, hay casos evidentes que se requiere ayudar y apurar procesos de reconversión. Pero también en esto quiero ser muy franco. Cada persona que pierde el trabajo para nosotros es un desafío en Chile. Pero también es verdad que cuando uno ve las cifras globales, hoy día se están generando mucho más empleo que aquellos que se están perdiendo. Cuando habla de cierre de empresa, el año 2016 se cerraron más del doble de las empresas que hoy día uno puede ver que están cambiando. Entonces, también no es bueno de repente hacer de casos puntuales muy dolorosos, muy graves, una generalización o dar una sensación de que en Chile como que estamos destruyendo empleo en vez de generando empleo, porque eso no se sustenta en las cifras. Ministro Nicolás Monkeberg, muchas gracias por estar aquí en Sin Corbata. Un gusto, un tema delicado, un tema que nos va a ocupar mucho tiempo más. Usted tocaba el tema de las